Bienvenidos a este episodio que será viral. La extraña muerte de dos agentes de la CIA en México después de participar en un operativo en Chihuahua donde fuerzas federales y estatales aseguraron un gigantesco narcolaboratorio, nos mantiene con muchas preguntas que no han sido respondidas. Murieron junto con otros dos funcionarios estatales en un accidente automovilístico después del operativo precisamente. Miren, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, está en el ojo del huracán por ser quien presuntamente avaló la presencia de los agentes estadounidenses en nuestro país. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es una de las preguntas que haremos a nuestros entrevistados hoy en Será Viral. Justo nos acompaña Luis Chaparro, especialista, periodista especializado en temas de narcotráfico, crimen organizado, migración, conductor de Pie de Nota. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, el gusto también es nuestro. Está también con nosotros David Saucedo, periodista, especialista también en temas de crimen organizado. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto, Luis. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bienvenidos a ambos. Bueno, conforme pasan los días, lejos de aclararse la presencia de estos dos agentes y otros dos que estaban, pues lejos de aclararse, se enreda más el asunto. Hace algunos minutos estuvo la fiscal Ernestina Godoy en el Senado y le gritaban los reporteros, hay una investigación contra la gobernadora de Chihuahua, como que titubeó y dejó entrever la posibilidad, evidentemente, de que ya le estén investigando. Luis Chaparro, para poner un poco de contexto a todo esto que yo decía se va enredando más, ¿ante qué estamos hablando de la presencia de estos dos agentes de la CIA? De entrada, ¿qué estaban haciendo en México, Luis? Estos dos agentes eran parte de un grupo más grande, eran parte de 4 agentes de la misma agencia, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que estaban llevando a la Agencia Estatal de Investigaciones hacia el sitio de un mega narcolaboratorio que fue encontrado en la Sierra de Chihuahua. Acudieron a desmantelarlo con la ayuda de la Agencia Estatal de Investigación, con la ayuda del Ejército Mexicano. Y bueno, la inteligencia y la tecnología de la CIA fue la que logró dar con este punto. Esto estaban haciendo estos 4 agentes, 2 de ellos lamentablemente fallecidos. Dos agentes muertos que han generado toda esta polémica e incluso respecto a la manera en que murieron. David Saucedo, lejos de lo que sucedió con el accidente y de la lamentable muerte de estos dos agentes, hay un asunto aquí legal que es el que ha generado el reclamo desde Palacio Nacional. ¿En dónde encontramos ese punto irregular o ilegal, David? Bueno, me parece que el enojo de Palacio Nacional con respecto a la presencia de agentes norteamericanos en México es un enojo un poco ficticio. El gobierno de México sabía de tiempo atrás que había operaciones encubiertas unilaterales del gobierno de Estados Unidos en México. Desde que Donald Trump tomó posesión de la Casa Blanca, se incrementaron las operaciones de agentes de la CIA, FBI, DEA, Homeland Security en territorio mexicano. En el pasado ya habían ocurrido estas operaciones encubiertas, pero ocurrían de la mano del grupo de élite de la Marina o bien de los grupos de operaciones especiales del Ejército, sobre todo los GAFES. Para la detención de narcotraficantes de alto perfil, la geolocalización de narcolaboratorios o tareas en materia de identificación de lavado de dinero. Sin embargo, Trump lo que ha hecho es incrementar las operaciones encubiertas, pero sin el apoyo, acompañamiento, autorización del gobierno de México por varias razones. Primero, por desconfianza de que esta información, con la penetración que tiene el crimen organizado en las instituciones de Procuración de Justicia de México, llegara a manos de los narcotraficantes. Segundo, de que proteger la seguridad de sus agentes que están operando en México. Muchos de ellos son hispanos, hablan perfectamente el español, están camuflados, no entraron con pasaporte diplomático, entraron con acreditaciones falsas y finalmente Donald Trump pues no es muy no es muy proclive a compartir el mérito, el crédito de operaciones que realizan sus agencias con gobiernos extranjeros. Así que lo que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum durante todos estos meses Ajá. fue hacerse de la vista gorda, en perfecto español, para que quede más claro para nuestra audiencia. Sabían de la presencia de agentes, sabían que estaban realizando operaciones encubiertas. Cuando drones norteamericanos, cuando aviones tripulados sobrevolaron espacio aéreo mexicano,
El gobierno de México no lo sabía, nos enteramos todos por fuentes americanas. El gobierno de México salió a decir que que estaba enterado y que incluso había dado su autorización. Eso Claro. es totalmente falso. De la misma manera que la presencia de buques americanos en Exacto. las costas mexicanas va en este mismo sentido. Bien, bien, David, pues hablando de esto y nos decía, se hicieron de la vista gorda, no sé si coincides conmigo, Luis Chaparro, en que lo que ahora viene entonces, no sé si será utilizar políticamente el caso y que próximamente efectivamente veamos sentada en el banquillo de los acusados a la gobernadora de Chihuahua. Sí, definitivamente es una probabilidad. Aquí yo veo dos cosas importantes, la parte, digamos, operativa por un lado y la parte política por otro lado. Esto ha generado un problema político con mucha raja política, primero que nada para Morena, para el gobierno federal, de un poco echar la culpa al PAN, de abrirle la puerta a las agencias estadounidenses de inteligencia. Por otro lado, está la parte operativa, que a final de cuentas sí termina con un mega narcolaboratorio en Chihuahua y empieza, digamos, a trabajar en ese sentido, pero al mismo tiempo crea un conflicto binacional, un conflicto que tiene que ver con la supuesta o presunta soberanía mexicana, y digo presunta y supuesta porque de nuevo creo que le hemos perdido mayor soberanía al crimen organizado que lo que le podamos perder con pues cuatro agentes de Estados Unidos en territorio nacional, y creo que ahorita lo que sigue, uno, Ujú. es una sobrevigilancia porque ya había una vigilancia muy férrea al quehacer de las agencias estadounidenses en territorio nacional. Creo que viene una sobrevigilancia sobre lo que están haciendo, quiénes están, cómo están, y además de eso, creo que lo que sigue es, pues sobre todo una raja política y un encontronazo político, sobre todo porque no podemos evitar pensar en que esto se da durante una especie de precampañas en Claro. varios estados, entre ellos Chihuahua. Por supuesto, lejos de ver como respuesta una estrategia para combatir lo que realmente nos preocupa, que es el asunto del crimen organizado y demás, pues sí se perfila ya este uso político que se le puede dar al caso. David Saucedo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias tanto operativas, diplomáticas, de inteligencia y demás, después de esta nota diplomática que envía el gobierno de México a Estados Unidos? Bueno, estaban obligados del gobierno mexicano a emitir esta protesta, esta queja, porque es muy rentable para el gobierno de Claudio Sheinbaum envolverse en la bandera del nacionalismo y reclamar una violación de la soberanía. Desde la época del así llamado fraude patriótico, cuando Manuel Bartlett le explicó a integrantes de la élite mexicana que era necesario impedir el triunfo del PAN en estados del norte del país, porque eso significaría el arribo de la derecha y la penetración de intereses norteamericanos en México. Los gobiernos en turno han tratado de justificar medidas complicadas, difíciles, bajo la perspectiva de que hay que defender la soberanía y de que hay que defenderse de un hipotético enemigo que viene desde el norte, en este caso los norteamericanos. Ujú. La presidenta Claudia Sheinbaum en la narrativa ha asumido una postura casi antinorteamericana en el discurso, pero en los hechos en realidad ha acatado las directrices de Washington en casi todos los temas migratorios, comerciales, en temas de seguridad, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista diplomático, me parece que los norteamericanos también fueron notificados por parte del gobierno de México que por razones de política interna ellos tendrían que emitir alguna protesta de tipo diplomática y en el caso de Maru Campos, pues echarle la caballada, señalarla, estigmatizarla, Ujú. tacharla prácticamente de vendepatrias por haber llegado a este nivel de colaboración con los norteamericanos. Pero no creo que vaya a haber como tal una sanción. Tengo entendido que los propios norteamericanos también presionaron a Maru Campos con base en investigaciones que hay en los Estados Unidos en contra de ella y de su gobierno por la presunta colaboración de agentes y de funcionarios de su gabinete de seguridad con grupos del crimen organizado. La gobernadora, digámoslo, estaba más o menos entre la espada y la pared. Por un lado, acatar una presión de Washington y por el Claro. otro, no mover un dedo para que el gobierno federal no se incomodara en ese sentido con la presunta colaboración que tuvieron con ella.
Por otro lado, el gobernador Rocha de Sinaloa, de Morena, entiendo también ha tenido una colaboración intensa con los norteamericanos y sobre de él no hay ningún señalamiento puntual, a pesar de que se conoce la colaboración que llegó a tener muy fluida con el cártel de Sinaloa. Y de que ya incluso se habla de que le retiraron la visa y no ha querido hablar de ello el gobernador. En fin, Luis Chaparro, a ver, al margen de todo esto, ¿por quién venían los agentes de la CIA? ¿A quién realmente le pegaron al desmantelar ese narcolaboratorio? Y digamos, ¿quién opera en la zona o sobre quién estaban? Esta zona de la Sierra de Chihuahua es todavía muy combatida por dos, digamos, dos que luego se parten en varios. El problema de Chihuahua, que no ha salido del top 3 por el número de homicidios, es porque hay dos grupos principales, digamos. Por un lado está el otrora cártel de Juárez, hoy La Línea, y el cártel de Sinaloa en sus varias facciones. Se han dividido en muchas ramas y se están peleando esa parte justamente del estado, la parte de la Sierra de Chihuahua. Se ha especulado sobre si era una parte que está bajo control o el laboratorio está bajo control tanto de La Línea o del cártel de Sinaloa. Sin embargo, es complicado hasta ahorita reconocer a quién le pertenece el narcolaboratorio porque está justamente en la zona limítrofe que se están peleando estas dos organizaciones y sus varias ramas. Lo otro que sucede también en esta región es que tanto estas dos ramas, estas dos organizaciones, perdón, sus ramas están mutando casi semana con semana. Hay grupos que se voltean una semana y a la otra vuelven a trabajar con otra organización. Y entonces digamos, una parte de la complejidad de hacer inteligencia y operatividad en la Sierra de Chihuahua. Lo que sí es que este laboratorio tenía las dimensiones de un verdadero laboratorio industrial, un laboratorio como para inundar todo el territorio nacional, no nada más Chihuahua. Y el cristal, particularmente lo que se cocinaba ahí, pues ha sido un problema de seguridad que atañe sobre todo a Chihuahua. No han logrado deshacerse de ese problema. Sí, cuando vimos las imágenes de este narcolaboratorio ahí en medio de la sierra, llama la atención las dimensiones de todo lo que tienen ahí, porque hemos visto campamentos que a veces son de 20, 30 metros cuadrados con lo necesario ahí para preparar drogas sintéticas, pero esto de verdad era un mini parque industrial ahí enclavado en la sierra de Chihuahua. En fin, David Saucedo, todo este escándalo que se ha generado por la muerte de los dos agentes de la CIA en México, ¿en qué podría derivar? ¿En que la cooperación bilateral para combatir al crimen organizado se vea mermada? ¿O por el contrario solamente tendrían que pulir estas vías de comunicación pues para tener la presencia de este lado de agentes estadounidenses y demás? No, tengo una perspectiva distinta. Te refería al principio de la conversación que los norteamericanos durante mucho tiempo establecieron este tipo de operativos de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En su momento, el gobierno, la DEA colaboraba con el grupo de élite de la Marina. En algún momento, la DEA también se apoyó, y de la Marina era concretamente el almirante Marco Antonio Ortega Siu, que fue quien participó en la detención, una de las detenciones del Chapo Guzmán. También se apoyó en su momento del ejército, de los gafes, después de los murciélagos, el propio general secretario, este, el general Trevilla dio a conocer que la operativo de captura del Mencho se hizo con el apoyo de los murciélagos, pero en los Estados Unidos se informó acerca de que los norteamericanos habían dado datos para su geolocalización. Es decir, esa línea de colaboración se mantiene. Sin embargo, hay ciertas zonas, ciertos temas, personajes, grupos del narcotráfico, grupos políticos, hacia los que Washington tiene una profunda desconfianza y no desea depositar en el gobierno federal información para la detención de grupos criminales o empresarios o políticos que están bajo el paraguas de Morena. Por ejemplo, el desmantelamiento de Vector de Alfonso Romo, esta empresa dedicada al blanqueo de capitales, y Alfonso Romo, un alto consejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya los norteamericanos habían dado información abundante acerca de esta persona, pero el gobierno de México no había movido un solo dedo.
Así que ellos decidieron hacer una filtración en los Estados Unidos para dar un golpe mediático para una institución privada dedicada al manejo de inversiones. La confianza lo es todo. Al tener el señalamiento de los Estados Unidos, prácticamente se desmanteló a esta institución. Entonces, lo que están haciendo los norteamericanos es a trabajar con México en algunos temas, capturas, desmantelamiento de narcolaboratorios, en donde perciben que en efecto habrá una colaboración puntual del gobierno de México, y en otros casos prefieren actuar sin informar a México de estas detenciones, porque saben que el gobierno de México se va a oponer o no va a coadyuvar. El ejemplo más acabado de esto Ujú. habría sido la detención del Mayo Zambada, en donde los norteamericanos no informaron, avisaron, consultaron, cruzaron datos, lo hicieron de manera unilateral, de la mano de otro gobernador, el gobernador de Sinaloa. Entonces, lo que tenemos en Chihuahua, ya lo habíamos visto antes con la detención de el Mayo Zambada en Sinaloa, pero con otro gobernador. Y el gobierno norteamericano, por lo menos en 3 ocasiones, le había dado al gobierno de México las coordenadas para la geolocalización de el Mayo Zambada. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, él había decidido no proceder al operativo de detención, temeroso de que se generaran actos de narcoterrorismo como los que conocimos en el así llamado Culiacanazo. Entonces, el futuro de la relación de cooperación en materia de seguridad no depende del humor en el que se encuentre Palacio Nacional, me pesa decirlo. Me parece que por el momento son los norteamericanos los que están marcando el qué, el cuándo y el cómo. Definitivamente. Y en este contexto, David Saucedo, y guardando las proporciones, si hay algo que le escala a los gringos, es que sus agentes pues pierdan la vida en nuestros países, ¿no? Militares, agentes, policías, en fin. La muerte de estos dos elementos de la CIA, si no se aclara, si no conocemos más datos y demás, podría convertirse al paso del tiempo en un caso tan rencoroso como lo que sucedió con Kiki Camarena. Eventualmente, en el caso de que no hubiera sido un accidente, sino que hubieran fallecido. Pero me da la impresión de que los norteamericanos cuentan con elementos suficientes para acreditar que se trató de un accidente. De no ser así, en perfecto español, ya los tendríamos encima. Y Donald Trump estaría un día sí y el otro día también, presionando al gobierno de México para poner en custodia a los presuntos asesinos de los agentes norteamericanos. Lo que es más, seguramente el propio Donald Trump mandaría a una expedición punitiva para atacar, confrontar a los asesinos de los agentes de la DEA. El que no haya habido un reclamo, más bien fue un pésame el que emitió el embajador americano vía sus redes sociales, me hace suponer que los norteamericanos están convencidos de que sí se trató de un muy desafortunado accidente. ¿Qué otros antecedentes hay, David Saucedo, de casos similares? Ya me refería, por ejemplo, a lo de Kiki Camarena. ¿Qué otros casos, ya sea en México o simplemente en Latinoamérica, podríamos tener que nos lleven a pensar en una situación similar de cómo ingresaron al país y de lo que estaban haciendo agentes de un nivel como lo son los de la CIA? Bueno, por definición, las operaciones encubiertas solo tenemos datos e información cuando alguna fuente las da a conocer. Una de las capturas del Chapo Guzmán, te comentaba al principio de esta conversación, se dio con el apoyo de la DEA, pero con agentes de la DEA operando en territorio mexicano, acompañando, incluso en ocasiones liderando como tal estos operativos. Lo sabemos porque el agente de la DEA encargado de la detención del Chapo Guzmán escribió un libro en donde da a conocer que vivía en la Ciudad de México, que interceptaba comunicaciones, que las comunicaciones se las pasaba a los grupos de élite del ejército, que él estaba en tiempo real en las salas de situación, que él estuvo en tierra también movilizándose con las tropas que iban a hacer la captura del Chapo Guzmán. Entonces, pues sí hay muchos casos, pero nos vamos enterando mucho tiempo después. Quizá el caso más conocido, documentado, incluso ha sido llevado a la pantalla grande, al cine, en series de televisión, fue la detención, la Operación Leyenda, con la que agentes de la DEA, con cazarrecompensas de Estados Unidos, ingresaron a territorio mexicano y secuestraron, asesinaron a algunos de los torturadores de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y también secuestraron al doctor Humberto Álvarez Pachaín, que habría proporcionado fármacos
para mantener con vida a Kiki Camarena después de la tortura y la pérdida de conocimiento en la que reiteradamente llegó a estar justamente producto de la agresión física. Luis Chaparro, si hay algo que les cala, les calienta a los gringos es que sus agentes mueran en algún país ajeno. Y yo no sé si esta muerte de los dos agentes de la CIA al paso del tiempo podría convertirse en un caso tan lleno de encono y de rencor como lo que sucedió con Kiki Camarena. ¿Crees que ellos en algún momento lo puedan tomar de esa manera? Estimado Juan, yo la verdad no veía cómo ellos lo puedan tomar, como el caso de Camarena, sobre todo porque los contextos son un tanto diferentes, aunque lo que sí podría ver en ese sentido es que lo tomen pues como una confrontación con el gobierno federal, al final de cuentas, de decir, pues nos están limitando la seguridad en ese país, digamos, nuestra intención de movernos y de participar y de hacer trabajo en ese país, sí lo puedo ver que ellos lo puedan tomar como una afronta y que esto, a final del día, se convierta en una nueva, digamos, en un nuevo frente del tamaño definitivamente de lo de Camarena, sin necesariamente tener que pasar por digamos, el ataque, la muerte o el homicidio de un agente extranjero. Esto, a final de cuentas, creo que ha sido corroborado y confirmado. Fue un accidente. No veo yo pruebas ni algo fehaciente que pueda indicar otra cosa. Aún así, creo que sí Estados Unidos lo puede ver definitivamente como una afronta, como una confrontación ante el gobierno federal por la limitación de sus agentes en territorio nacional. Ahora, Luis Chaparro, ¿hay algún antecedente de algún caso similar que se haya dado en nuestro país respecto a cómo ingresaron sobre todo el desenlace que pudieron haber tenido los agentes? Sabemos que sobre todo en la zona fronteriza hay mucha cooperación binacional, pero ¿hay algún caso que nos permitiera ejemplificar algo similar a lo que pasó con estos agentes de la CIA en Chihuahua? Respecto a los casos similares, definitivamente ha habido desde el mismo caso de Camarena, del otro caso también en México donde hubo un enfrentamiento a balazos, donde hubo una balacera entre agentes de la CIA justamente, con otros agentes mexicanos. Es decir, ya ha habido precedentes anteriormente, incluso en Baja California también en su momento, cuando asesinaron a la directora de Enlace Internacional, pues una presencia fuerte, notable y visible de agentes extranjeros, incluso en camionetas diplomáticas. Entonces, digamos que ha habido definitivamente antecedentes a esto. Por otro lado, esta es la primera vez que corroboramos que los agentes de la CIA están operando en terreno. Y digo primera vez desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien limitó, al menos en la legalidad, la presencia y la operación de agentes extranjeros en territorio nacional, y quien prácticamente corrió las agencias de México, los desarmó. Y pues esta sería la primera vez que podemos saber y conocer con pruebas, nombres, apellidos, cuerpos, de que las agencias siguen operando en territorio nacional con todo y la ley que promovió Andrés Manuel López Obrador y que continuó la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues qué historia, y conforme pasan los días, David, yo decía, lejos de aclararse, se va enredando más. Vemos ahora a la gobernadora agazapada desde Palacio Nacional. Me da la impresión que están haciendo un cálculo de cuánto jugo le podrían sacar a esto, y evidentemente supongo que en la Fiscalía General de la República pues están preparando ya un expediente del cual de momento no nos van a decir, sino hasta que lo tengan más listo y más cercano a las elecciones. Sí, seguramente así será. Por el momento me parece que lo que tenemos son rounds de sombra. El gobierno de México hace como que se enoja, pero es un hecho para mí que van a continuar las operaciones encubiertas. No veo, otra opción en efecto sería que el gobierno de México realmente combata las incursiones unilaterales
con medidas reales. Una nota de protesta diplomática pues no va a cambiar las cosas. ¿A qué me refiero? Que el gobierno de México retire a los 10,000 elementos de la frontera de la Guardia Nacional que están custodiando la frontera norte y la frontera sur, por ejemplo, o que permita las mareas y caravanas de migración ilegal de México hacia los Estados Unidos, o la detención y la expulsión de agentes norteamericanos que están aquí en territorio nacional. No basta con enojarse. Habría que proceder a su localización, detención y en su caso expulsión. Negar la entrada legal de agentes de la DEA. Eran más de un centenar los agentes acreditados de la DEA, pues reducir de 100 a 50, digamos la mitad. Esas son medidas reales de represalia. Claro. Eso significaría un enojo real, una contención real. El gobierno norteamericano le reclamó al gobierno de México su falta de empatía para con los dos agentes de la CIA asesinados. Pues bueno, el gobierno de México podría reclamar la falta de empatía de la Casa Blanca frente a los 15 ciudadanos mexicanos muertos cuando estaban detenidos por el ICE. Reclamarle lo mismo, pues también ellos tuvieron muy poca empatía para hablar acerca de los mexicanos detenidos y que murieron en manos de la ICE. Entonces, yo lo que percibo es que ahorita el gobierno de México hace como que se enoja, pero en los hechos está permitiendo que sigan estas operaciones encubiertas. Los norteamericanos no escuchan el reclamo de México, no les interesa, no tiene impacto en la opinión pública de Estados Unidos, así que seguirán haciendo estas incursiones. Definitivamente, y tienes razón, al final es un tema que vende desde el gobierno, el hacer como que estamos defendiendo la soberanía y hay que reclamar todo lo que hagan desde Estados Unidos, aunque en el fondo, pues efectivamente estas operaciones se lleven a cabo y que evidentemente muchos sabían que se estaba ejecutando. Pues David Saucedo, te agradezco muchísimo la entrevista, agradezco también a Luis Chaparro, así llegamos al final sin duda de este episodio que será viral. Gracias a Luis Chaparro, conductor de Pie de Página, especialista en temas de seguridad. También te agradezco muchísimo a ti, David Saucedo, también especialista en temas de crimen organizado. Muchas gracias. Gracias, Juan, te mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes también, pero sobre todo gracias a ustedes que se quedaron al final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué les parece lo que sucedió con estos dos agentes? No hay claridad respecto a lo que estaban haciendo en cuanto a información oficial. Se espera que en los próximos días poco a poco vayan informando qué hacían en nuestro país y oficialmente quién les permitió la entrada. Hágame el favor, estaban utilizando incluso uniformes de agencias de seguridad estatal, pues para ir un tanto ahí camuflados. Evidentemente, ya nos decía David, son agentes que hablan perfecto español, pero aún así su presencia en México tenía que haberse reportado de forma oficial. ¿Qué piensan ustedes? Sobre todo, pues en lo que tiene que ver con el ofrecimiento de ayuda por parte de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en nuestro país. ¿Están de acuerdo o no? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir este video, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.